Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aprender a tomar un registro de observación. Ya digamos que lo vamos a revisar más adelante, pero también vamos a trabajar mediante la entrevista, es decir, lo que vamos escuchando. Esas dos técnicas, la observación y la entrevista, digamos que son las primeras fuentes o los primeros recursos de aproximación a la realidad que tenemos. Entonces, visto desde esa perspectiva, lo que les voy a pedir es que registren, como habíamos hablado en la sesión anterior, hallazgos objetivos. Es lo que ella dice, ¿vale? Lisa dice, que es lo que van a escuchar. Entonces, hallazgos objetivos y luego hallazgos subjetivos, las interpretaciones, ¿listo? A lo que vamos escuchando. Entonces, primeramente nos vamos a concentrar sobre hallazgos objetivos. Vamos a registrar, vamos a tomar apuntes. El video lo pueden ver tantas veces y como ustedes quieran, pero pues digamos en clase vamos a ver la primera vez. Luego lo que vamos a hacer es el link de la lectura que les acabo de compartir por el grupo. Vamos entonces a revisar de manera eh, individual, digamos, esa lectura y les voy a enviar una guía de lectura, es decir, unas preguntas que ustedes, digamos, van a contestar a partir de la lectura. Eh, Eso, digamos que nos va a llevar a contrastar un poco nuestros hallazgos objetivos con los hallazgos subjetivos. ¿Los hallazgos subjetivos en qué sentido? Que vamos a contestar unas preguntas puntuales. Es decir, por ponerles un ejemplo, eh, las transiciones en la vida de Lisa, ¿cuáles son? ¿Vale? Esa es una interpretación subjetiva. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la teoría. Ahorita que lean la lectura, pues me van a entender un poco mejor. Pero hay un concepto que se llama transición, transiciones. Entonces, como que, bueno, vamos a mirar cuáles son las transiciones en Lisa. ¿Eso qué significa? Que muy seguramente vamos a ver dos veces el corto como tal. Entonces, primero, vamos a verlo despreocupadamente, vamos a registrar, cosa que cuando nos sentemos a leer, entendamos un poco de, ok, ¿cuáles van a ser los elementos que vamos a revisar? Básicamente son las trayectorias, los puntos de quiebre, las transiciones y el timing, principalmente, en esencia. Eso lo van a ver ustedes en la lectura, como conceptos claves de la teoría. Así como cuando uno dice, por ejemplo, elementos constitutivos del sistema nervioso humano. Entonces, los elementos que aparecen son el cerebro, ¿no? Igual, entonces la teoría, digamos que tiene unos elementos distintivos. Esos elementos distintivos son los conceptos que la componen. Vamos a mirar la primera teoría que vamos a abordar. Esa teoría, entonces, está en la lectura. Entonces, la idea cuál es? Vemos el caso, luego leemos la teoría, luego volvemos al caso. ¿Listo? ¿Para qué? Para empezar a aplicar lo que hemos leído. ¿Dónde nos vamos a reunir ya por pequeños grupos? Cuando hayamos ya terminado de leer de forma individual la lectura y podamos entonces sentarnos a discutir por grupo con la guía de lectura. Entonces, por ejemplo, vamos a señalar las transiciones de Lisa. Entonces, según lo que yo entendí de la teoría de la transición, pues entiendo esto, esto, esto. Entonces, yo creo que cuando ella la encierran en el holocausto, digamos, queda presa, esa es una transición. Bien. Entonces, eso nos va a llevar un poco como a precisar, a entender la teoría. Igual luego nos vamos a ya a sentar aquí a discutir y a precisar y aclarar pues las dudas que les puedan surgir. ¿Listo? Pero entonces la clase de hoy es una clase como muy, muy participativa de parte de ustedes y prácticamente terminando la clase vamos a estar en esa sesión de discusión y de revisión de lo que observaron. La tarea, pues por decirlo así, que tenían para el día de hoy era las observaciones, ¿cierto? Vamos a revisar un poco, a compartir un poco observaciones, vamos a compartir un poco lo que puede ser el registro de una entrevista
para que tengamos como el mapa completo, ¿no? O sea, como que, bueno, vimos observación, hoy vamos a ver entrevista, ¿vale? Y lo vamos a ver aplicando una teoría, porque normalmente la observación y la entrevista siempre van a la luz de una teoría, siempre. Vemos que eso lo vamos a mirar. Bueno, entonces, verde, amarillo o rojo lo que vamos a hacer. Verde, teacher. Verde, listo. Entonces, si lo ponemos en términos de tiempo, diríamos que son las 9:24. Más o menos a las 10 de la mañana terminaríamos de ver el video. Entre las 10 y las 10:30, 10:40 terminaríamos de leer. A las 10:40 aproximadamente los conformaríamos grupos pequeños con la guía de lectura. Entonces cada grupo va a tener su guía de lectura donde se van a sentar es como a discutir eh, o más bien para que quede un poco mejor, porque pienso que no es lo mismo sentarse a leer sin guía de lectura. Entonces, una vez que termine el video, yo les envío guía de lectura, ustedes leen de forma individual para que contesten su guía de lectura de manera individual y puedan con su grupo como ya más claramente, eh, pues ganar, aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, vamos a estar más o menos hasta las 11 de la mañana en este trabajo como individual. Y luego vamos a venir entonces a grupos, así como estamos acá, para discutir, ¿vale? Para discutir. Discutir un poco lo que entendimos de la teoría, revisar, que nos tengamos por lo menos una hora para revisar observaciones y revisar entrevistas. ¿Listo? Entonces, para que vayamos entonces a ello, yo voy a dejar de grabar por lo que les comentaba que tiene derechos de autor. Aquí en la pantalla, en esta pizarra. Y entonces vamos a ponernos, digamos, en común, digamos, las ideas que proponían en la lectura. Digamos, hay una pregunta que hacía la compañera hace un momento relacionada con la diferencia entre transición y punto de quiebre, ¿cierto? Pero vamos a ir, digamos, empezando un poco por cuáles fueron esos elementos que ustedes identificaron en Lisa. Profe, ¿me repite la pregunta? Vamos a contestar la primera pregunta de la guía. Vamos a ponerla como en común, ¿vale? Como bueno, creo que la primera pregunta, si no estoy mal, está relacionada con cuáles elementos de la teoría encontramos en la historia de Lisa, en la vida de Lisa. Pues, profe, por ejemplo, yo encontré tres, ¿no? Pues son los tres que estaban ahí, que son la trayectoria, la transición y el timing. Trayectoria, transición y time. Creo que sabemos que se escribe time. Sí, así se escribe, profe. Sí, está bien escrito. Vale. Pues trayectoria, transición y timing. Ok, esas fueron las que tú pudiste identificar. ¿Cómo entendiste tu trayectoria? Pues, profe, es como, bueno, yo lo entendí Ujú, como algo en lo que eh, pasó ella a lo largo de su vida, ¿sí me entiendes? O sea, no fue como solo en el holocausto, sino que fue cambios que tuvo a lo largo de su vida. Y eso fue, o sea, y esos cambios tuvieron efecto en ella. ujú. O sea que, digamos que si lo fuéramos a plantear en términos de atrevernos a hacer una definición de lo que entenderíamos por trayectoria, ¿tú cómo definirías ese concepto de trayectoria?
Y bueno, y los demás, si alguno también lo quiere complementar, o sea, la idea es como construirlo juntos a partir de la lectura, a partir de lo que leímos, como que qué es lo que... Pues, profe, Ujú. yo diría que trayectoria, pues como yo lo entendí, es como, o sea, el camino y lo que Ajá, sucede a lo largo de su vida y pues como que puede variar y cambiar de dirección, pasar ujú. cosas diferentes. Ok. Bueno, algo así. Entonces les hago una pregunta a todos. Digamos que nosotros podemos tener distintas trayectorias o varias trayectorias, por decir algo. Trayectoria profesional, y esa es una trayectoria. Y otra trayectoria puede ser mi trayectoria familiar. Y otra trayectoria puede ser mi trayectoria de pareja. Bien. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Profe, pues yo diría que sí. O sea, mira, yo por ejemplo haría como, ¿cómo decirlo? Como si fuera un mapa conceptual para organizarlo. Sí. Eh, entonces, digamos que en la cabecera estaría como el curso de la vida, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, como Ok. decías, trayectoria, entonces puede ser una trayectoria profesional, luego, bueno, no sé, una trayectoria, em, no sé, social, supongo, así como de amistades y cosas así, luego una familiar, y dentro de cada trayectoria hay una transición y hay como un timing, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en la trayectoria profesional, bueno, una transición sería que pasé de ser un auxiliar a ser un gerente, luego un supervisor, así, ¿sí me entendés? Mm. Y dentro de esas transiciones, como que cada experiencia como que lo marca a uno es el timing. Pues así lo, como que lo definiría yo, ¿no? Ok, ok. Listo. Me parece interesante. Voy a ir haciendo como el esquemita que planteas acá. Transición, timing. Listo. Y digamos que tú dices que el timing hace referencia a no solamente a cuando uno dice cuándo pasó eso, más o menos cuántos años tenías, qué fecha estabas, exactamente pasó. No, eso pasó el 7 de marzo, no, pasó en tal año, ¿cierto? Vale, eso es como digamos que cuando me hice auxiliar en tal tiempo, cuando me hice gerente en tal tiempo, eso es como lo estás planteando, ¿sí o qué? Es lo que Sí, o te... sea, el rol que asumo, digamos, como decís, el auxiliar, entonces vendría siendo como la transición, porque es como que uno adquiriendo nuevos roles. Y ya la experiencia, digamos, digamos que siendo auxiliar me robaron. Entonces, pum, ese es el timing de cuando te auxiliar. ¿Así me entendés? Algo así. Ah, ok, ok, ok. Entonces aquí por ejemplo, hay un elemento que no hemos incluido, que es el punto de quiebre, ¿cierto? O breakpoint, que aparece pues en la lectura. Este punto de quiebre, ¿sí? Dime, dime. Profe, ¿no habría que cambiar ahí timing por punto de quiebre? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. El turning point. Ujú. El turning Profe, point. ¿se podría decir que el punto de quiebre es aquel que, digamos, afecta a la dirección de la trayectoria? Muy bien, ajá, sí, exactamente, exactamente. Eh, listo, listo. Entonces, digamos que vamos a hacerlo según como un dibujo, ¿no? Entonces, digamos que diríamos que tenemos la trayectoria, sería el trayecto, el trazado, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? En el continuo, podemos decir, bueno, por ejemplo, el problema que nos plantea la lectura, que me parece muy, muy interesante que lo complementen con la profe María del Carmen también en el curso de desarrollo, es porque esta teoría es una manera también de aproximarnos a mirar el desarrollo, ¿no? Y el asunto es que nosotros, por ejemplo, nacemos en este inicio, por decirlo así, ¿cierto? Y este nacimiento como tal, eh,
tiene, digamos, unas características de la época, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que yo haya nacido en una época en la que mis padres tenían mucho dinero o mucha bonanza económica, en una época de no conflicto, en una época de paz, a yo nacer en un timing de pues bastantes complicaciones económicas, bastantes dificultades situacionales. Es decir, que el timing nosotros lo podemos poner sobre los aspectos que para la persona son más importantes. Bien, pero lo otro también interesante con esto es que, como decíamos hace un momento, nosotros podemos tener trayectorias que están paralelas, podemos tener trayectorias que atraviesan y se bifurcan, ¿vale? Nosotros podemos tener todo esto, es decir, mi, mi ciclo vital está hecho de trayectorias. Digamos que yo no puedo decir que yo soy solamente académico, o sea, mi trayectoria no es solamente profesional, ¿cierto? Sería negar o desconocer la influencia que puede estar ejerciendo mi trayectoria de pareja sobre mi trayectoria profesional, ¿bien? O mi trayectoria familiar, cómo puede estar afectando mi trayectoria académica. Entonces, algunos de nosotros tomamos la clase con una familia que nos facilita tomar la clase. Pero hay algunos de nosotros que tomamos la clase y pues nos toca como lucharla para poder estar atentos y poder prestar atención y poder participar. Entonces, provenimos, digamos, de distintas trayectorias, de distintos momentos. Espérame un momentico que es la directora del programa que me está llamando. Entonces, ya regreso con ustedes, ¿listo? Que De regresar pues a la universidad. Mira, hay la posibilidad de regresar con alternancia, es lo que me dice la directora, más que nada para lo que son cursos, lo teórico-práctico, ¿bien? Yo, digamos, me quiero sostener en el asunto de mirar cómo nos vamos comportando como ciudad. Si bien sí hemos visto que pasamos de alerta roja a naranja y ahorita estamos en amarilla y ahorita pues quitaron el pico y cédula, pero igual digamos que quiero mirar cómo va evolucionando eso. Es decir, en cursos teórico-prácticos tienen la posibilidad de alternancia. En este curso conmigo podemos hacer es, como tenemos que poder cumplir con un aforo permitido, entonces hay que sacar pasaportes, los pasaportes que se gestionan a través de la universidad. Entonces, me gustaría que observemos cómo se comporta este asunto de la evolución de contagios y demás. De entrada yo te diría a mí, la verdad, yo solamente tengo en este momento un curso con el que estoy en alternancia, porque me aterra, he de confesártelo, me preocupa mucho porque, pues, digamos que no soy solo yo, sino mi familia y las personas con las que interactúo, digamos que son adultos mayores, entonces me preocupa eso y por ese lado prevenir, digamos, sobre todo. Entonces quisiera como ver cómo evolucionamos con este asunto de vacunación, con este asunto de todo lo demás. Y si es así, por lo menos ya que hay salones que aceptan alrededor de 23 personas en alternancia, entonces podríamos pensar en tomar el curso allí. Pero una vez que lo hayamos acordado, pues todos, ¿no? Como que veamos que efectivamente no hay, no hay dificultades, no hay muchas dificultades. Entonces, pensaría yo que después de los primeros parciales, es decir, en alrededor de unas 3 semanas aproximadamente máximo, estaremos hablando a ver si nos encontramos en la alternancia. ¿Listo? Por ahora vamos a seguir mientras tanto así. ¿Listo? Por aquí veo una cosa en el chat.
Ah, listo, vale, vale, gracias, Sara. Entonces, Profe, eh, disculpa interrumpirte. sí, Es que me confundí. Había leído timing, pero en realidad sí era punto de quiebre. Entonces, bueno, no sé si lo vas a borrar, pero me confundí en la lectura. Entonces, para que quites el timing, supongo. ah, vale, vale, vale. Teacher, ¿podrías explicar bien, por favor, el punto de quiebre? Por favor, Sí, ahora. sí, 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 listo, listo. Entonces vamos a ir como punto por punto. Entonces en este momento estábamos hablando de la trayectoria, ¿cierto? Entonces las trayectorias son interdependientes. Es decir, nosotros tenemos tantas trayectorias como bifurcaciones tenemos en nuestra vida. O sea, cuando eh, cuando tomamos una decisión, por ejemplo, nuestra trayectoria académica, muchas veces no la elegimos, al menos la de primaria y la de, como el primer ciclo educativo, casi que no lo elegimos mucho, pero digamos que a nivel universitario sí elegimos, casi que algunos de nosotros podemos entonces rastrear que tenemos un trayecto y ese trayecto tiene pues un patrón, ¿no? Un patrón que podemos predecir. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en prejardín, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando tenga, no sé, eh, 20 años voy a estar en la universidad, ¿no? Que a los 21 años voy a estar en X semestre, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esas son las trayectorias, eso que nosotros iniciamos y podemos como prever. Entonces, nosotros tenemos una historia y esa historia es nuestra trayectoria. Entonces, ¿cuántos trayectos tenemos? Entonces, podemos hablar de las decisiones en las que nosotros estamos comprometidos. Bien. En ese sentido, las trayectorias, como decíamos, son completamente interdependientes. Entonces, mi trayectoria profesional, aún, por ejemplo, en este momento, ustedes dirían, está un poco desdibujada, podríamos decirlo así. Algunos pueden decir, profe, pues yo estoy trabajando, entonces yo tengo trayectoria profesional. Y otro puede decir, yo estoy tomando un curso en algo que hace parte y lo estoy pensando como parte de mi trayectoria profesional, ¿sí? Bueno, esos son elementos que hacen parte de nuestra trayectoria. Ahora, lo podemos pensar similar a la historia de Peter Parker, ¿no? Entonces, Peter Parker tiene una trayectoria de ser un ser humano común y corriente, pero hay un punto de quiebre, ¿no? Entonces vamos a explicar el concepto de punto de quiebre, no solamente para entenderlo como cosas negativas que nos pasan, porque a veces entendemos el punto de quiebre como esas cosas que fueron experiencias límite, ¿no? Esas cosas que nos pusieron a prueba, ¿cierto? Profe, Sí. o sea, digamos que se suele asociar pues con algo malo, por lo que se piensa que el quiebre es, digamos, como algo negativo en nuestra vida, pero se supone que el quiebre, digamos, pues lleva algo más teórico, el quiebre es como más en la trayectoria. O sea, lo que hablamos ahorita, o sea, que quiebra su rumbo, o sea, cambia un poco de rumbo, es más como por eso, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Eso qué significa? Eso qué significa es si lo ponemos en un dibujo. Nosotros podríamos, por ejemplo, Profe, tengo una pregunta. El- Esta situación de la pandemia, del virus, de todo eso, ¿se podría considerar como un punto de quiebre? total, total, completamente. O sea, nosotros podemos en nuestras trayectorias vitales ubicar la fecha de pandemia o cuando nos tocó a nosotros, porque uno podría decir, no, pues la pandemia fue el primer caso reportado diciembre de 2019 y tal, pero llegó y me tocó ya en, no sé, en abril del 2020 cuando iba a ir a la universidad y no pude volver, ¿no? Entonces, lo que estamos Profe, diciendo, sí, o sea que por decirlo así sería como un quiebre de la zona de confort, ¿no? sí, digamos que si, por ejemplo, tú tenías pensado entrar a Univalle, tu trayectoria era, voy a entrar a Univalle, supongamos, y resulta que, punto de quiebre, tu resultado en Saber 11 no fue lo que esperabas. Entonces, lo que tenías pensado en el trayecto que ibas a continuar, o sea, la transición que ibas a hacer era pasar del colegio a la universidad, ¿bien? Pero sucede que no sacaste el puntaje que necesitabas y no puedes entrar a una universidad pública
y resulta entonces que tu universidad queda como en stand-by, queda como en veremos. O sea, la trayectoria académica por la que venías cambia de rumbo o se detiene. O sea, o va para, normalmente asociamos, ¿cierto? Que hacia arriba es positivo, ¿cierto? Y que hacia abajo, bueno, y que hacia abajo es negativo. Entonces, los puntos de quiebre vienen siendo todas estas personas, ¿vale? Porque puede haber, por ejemplo, yo puedo estar en un barrio súper pobre, y alguien me ofrece trabajo, alguien se preocupa por mí, alguien cambia mi trayectoria. O sea, yo tenía mi trayectoria que iba a ser un sicario, supongamos, pero resulta que alguien intervino. Llegó un programa de salud o llegó un programa de la universidad o llegó, digamos, un cura o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede haber este punto de quiebre, pueden ser, como en el caso de Elisa, los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Bien, estalla la guerra, en el caso de nosotros estalla la pandemia. ¿Cómo ha cambiado nuestras trayectorias? ¿No? Teacher, digamos que el punto de quiebre para Lisa podría ser como que por culpa de los nazis y todo eso, como que dañó sus sueños, lo que tenía pensado, todo eso, ¿no? Como Sí, que separó de la familia, que ella la quería ver junta. exactamente. Y entonces, por Ay, ejemplo, no sé si recuerdan que ella menciona algo como, mm, me salté toda mi juventud, o sea, toda mi niñez la perdí. O sea, prácticamente yo iba a entrar en una transición, iba a entrar al colegio, iba a empezar, digamos, mi trayectoria escolar y se rompió. Yo no viví esa etapa de mi vida. ¿Mm? Entonces, las transiciones, ¿bien? Las transiciones son esos momentos en los cuales podemos decir que en este punto, vamos a ponerle esto de un color, no sé, verde, pues como para marcar. Y aquí, digamos que esto que tenemos aquí, que veíamos aquí, era, supongamos, mi infancia. Digamos que esta es mi infancia, pero luego entro en una transición para pasar a la adolescencia. Bien. Y digamos que de eso está hecha mi trayectoria. Mi trayectoria tiene entonces transiciones en las cuales, como decía el compañero, y voy a tomar prestada su voz, decía rol. ¿Eso qué significa? Que yo en la trayectoria ocupo un lugar, tengo un reconocimiento, por decirlo así. O sea, yo me comporto como niño y me ven y dicen es un niño. Y estoy atravesando mi transición tranquilo, ¿bien? Y luego se espera que haga esa transición a otro nuevo momento, o cambie mi rol. Por eso cuando ustedes cumplen 18 años, entonces le dicen pilas, ya usted tiene cédula, mucho cuidado. eh, digamos que hay unas expectativas, ya te empiezan a mirar un poquito raro si no estás en la universidad, como que como así, pero ¿por qué? ¿Y por qué no vas a estudiar? Bueno, y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también a nivel, y eso es algo que hablábamos, que hace parte, digamos, de este concepto del timing, es porque nuestra época, nuestra cultura, etcétera, nosotros estamos en unas presiones, por decirlo así, que marcan las transiciones. Es decir, por ejemplo, ustedes cuando van a entrar al colegio les dicen, ¿cuántos años tienen? Tan, bueno, va para tal año, ¿no? Para transición. No, tiene tanto, entonces está en octavo, está en noveno, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que estos puntos de quiebre tienen un timing, ¿bien? O sea, que esto tiene un timing, que la transición, el cambio, también tiene un timing, ¿bien? Y entonces, nosotros cuando estamos estudiando a una persona, cuando estamos escuchándola, por ejemplo, en el caso de Elisa Sisek, vemos cómo o escuchamos cómo ella nos está narrando la trayectoria
las transiciones que vivió en esa trayectoria, el timing, cómo nosotros lo notamos. Ella nos empieza a hablar de cómo se fue gestando, de unas condiciones de una época en la que se fue poco a poco gestando la muerte, ¿no? Probando la muerte, tratando de que la muerte tuviera cabida. Me parece que había alguien, es que, mira, alguien con una inquietud en el chat, es que no, ya me apareció el chat, me miro. O sea que en su curso de vida, en la trayectoria de su transición, cuando acaba la educación primaria, ocurre un timing que es la invasión a Polonia y este suceso histórico crea un punto de quiebre. Sí, o sea, lo que nosotros empezamos a pensar es de forma muy compleja cómo interactúan estos elementos. ¿Eso qué significa? Que uno puede decir, por ejemplo, el timing vamos a entenderlo como el espíritu de la época, es decir, qué condiciones sociales, económicas, políticas estaban en ese momento cuando se dio esa transición o cuando se dio ese punto de quiebre. ¿Listo? El timing es si nosotros tratáramos de hacer un viaje en el tiempo a ese momento para entenderlo. Como que, ¿por qué se dio esa transición y no otra? ¿Vale? ¿Por qué saltó de niña a adulta? ¿Por qué se dio esa transición? ¿Listo? Ok, ¿qué había en el tiempo en ese momento? Una Segunda Guerra Mundial. Listo, ¿vale? Es como en ese sentido. El timing entonces son esas condiciones sociales, esas condiciones económicas, culturales, políticas, que explican o nos ayudan a entender por qué se dio esa transición en particular. ¿Listo? Y también los puntos de quiebre. Entonces, si nosotros vamos a mirar, vamos a estudiar una persona y decimos, vale, el timing por lo tanto no es solamente la fecha en que ocurrió. Bueno, era 11 de febrero de 1945. Eso nos sirve a nosotros, ese es un timing, o sea, donde podemos marcar en la trayectoria, donde podemos hacer la huella cronológica. Pero entonces el timing nos dice, bueno, ¿y qué estaba pasando en ese momento? El 11 de febrero de 1945, supongamos, ¿no? ¿Vale? Entonces el timing es como si cogiéramos una gota de agua del océano, que es el tiempo, para analizarla, para describir, para mirar entonces qué condiciones estaban sucediendo que dieron lugar a esa transición, a ese punto de quiebre, a ese cambio en el rumbo. Entonces es muy similar a pensar entonces que todos nosotros, por ejemplo, nuestras trayectorias, es que esto es tan bonito que ustedes les permite leer un poco mejor su propia vida. O sea, una de las preguntas que quité, pero las pueden ustedes contestar para ustedes mismos es, ¿qué puntos de quiebre han tenido ustedes en su vida? ¿No? ¿Quién ha influido significativamente en su vida para que hayan cambiado sus trayectorias vitales? Eh, entonces, visto desde esa perspectiva, uno lo primero que va a tomar desde la perspectiva del ciclo vital es transiciones, y entonces uno, por ejemplo, puede decir, como poníamos el ejemplo de Spider-Man hace un momento, tenemos la trayectoria, digamos, de ser un ser humano, pero hay un punto de quiebre que cambia parte el rumbo de ser un ser humano a convertirse en un superhéroe. Y entonces, esa nueva trayectoria como héroe empieza a partir de esa mordida de araña, ¿no? Cómo las transiciones en Peter Parker, digamos que se viven distinto en las relaciones de pareja antes de ser superhéroe y luego siendo superhéroe. Entonces, eso nos ayuda mucho a entender pues nuestra propia vida, nuestra propia realidad, nuestro propio mundo y entender también por qué los demás, los otros, pues se ubican en esos lugares, ¿bien? De ahí entonces que estos 4 elementos pues los puedan ustedes como entender o revisar
¿vale? Como para decir, bueno, voy a analizar la trayectoria de profesional de esta persona. Listo, entonces voy a ocuparme en esa trayectoria profesional de dónde están las transiciones, de los timing, es decir, los puntos cronológicos y todas las condiciones que dieron lugar a esas transiciones. ¿Y qué puntos de quiebre? ¿Qué hizo que cambiara? Digamos, iba a estudiar medicina y terminó estudiando psicología o ejerciendo en psicología. Bien, eso pues nos ayuda a entender. No sé, les queda más claro? O sea, digamos que el ejercicio eh, lo habíamos pensado en ver el video, leer, volver a ver el video y contestar preguntas. Lo hicimos de esta manera para tener esta posibilidad de discutir juntos. Eh, Verde, amarillo o rojo, los conceptos de trayectoria, punto de quiebre, transición y timing. O si, Verde. si tienen alguna inquietud, de una me lo dicen y Teacher, una preguntita. dale. Volviendo como a la pregunta que nos pusiste en el punto B. O sea que Lisa puede experimentar las dos cosas, o sea, transición y punto de quiebre, ¿o No, no? vale, muchas gracias por ese énfasis. Qué sería realmente si nos pusiéramos a decir, bueno, ¿qué se nos parece mucho? Muy parecido. Punto de quiebre y transición, ¿cierto? ¿Cómo diferenciamos ambos elementos? En el caso de Lisa, entonces, ¿quiénes dirían que no pueden ser las dos cosas? O sea, no son las dos cosas, ¿vale? Tenemos que elegir una de las dos. Y vamos a tratar de entender por qué. ¿Listo? Transición o punto de quiebre. Qué fue la guerra para Lisa? Profe, yo creo que fueron transiciones, ¿no? Pues por lo que yo te decía, que se Punto de adquieren nuevos quiebre. roles. Pues yo diría, profe, que punto de quiebre. Yo también diría que sería punto de quiebre. Profe, pero la transición también viene no, mentira, no, con trayectorias. Ay, no, no sé, me confundí. Vale, listo. Vamos a ubicarnos aquí, vamos a pensar aquí, ¿listo? Y vamos a entender un poco por qué es un punto de quiebre la guerra y no una transición. Porque lo que nosotros estamos mirando realmente es si la guerra cambió la trayectoria de Elisa o no. Y visto desde esa perspectiva, pues vamos a ver que sí la cambia radicalmente, afectando inclusive las transiciones que ella iba a vivir, ¿vale? Entonces, las transiciones aplican cuando el curso o la trayectoria ya está definida, ¿vale? Y entonces, en ese curso, en esa trayectoria, vivimos transiciones, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, en mi curso de vida, yo soy niño, voy a vivir una transición posteriormente a ser un adolescente, ¿listo? Pero si llegase a pasar, entonces pasar de niño a adolescente, digamos que no es un punto de quiebre, no cambió, digamos, la trayectoria en la que iba. Pero si, por ejemplo, se muere mi padre, ¿listo? Puede que mi, mi trayectoria en la que yo venía para hacer, como continuar viviendo mi infancia, se rompa y yo me salte la transición de ser adolescente y empiece a trabajar, empiece como adulto, empiece a responder, empiece, ¿listo? ¿Por qué? Porque tengo una familia, no sé, tengo unas hermanitas que dependen de mí, etcétera. Entonces, la muerte del ser querido, ¿vale? Hace que mis futuras transiciones cambien, se alteren. Pero las transiciones, ¿vale? Las transiciones son cambios de rol, ¿vale? Cambios de rol, cambios de posicionamiento en mi trayectoria. Es decir, que cuando estoy en una nueva transición, me van a decir, oye, pero te devolviste y te estás comportando como un niño. Cuando me dicen eso, es porque yo ya hice una transición, yo ya dejé de ser niño y ahora soy o adolescente o soy adulto. Bien. Bien.
nosotros en la lectura, ¿vale? En la lectura tenemos las definiciones de cada uno de los conceptos que tenemos aquí, ¿bien? Entonces, la invitación, si quieren, como para que lo revisen un poco mejor, ¿vale? Vuelvan a revisar, vuelvan a... Ok, ¿quieres otra perspectiva? O sea, más o menos como, ¿qué sería para mí? Como lo que hacíamos en un inicio, como, bueno, para ustedes, para el compañero, ¿qué era? ¿No? Construyámoslo juntos. Ok, entonces, listo. Entonces, lo siguiente es, vamos a decir entonces que la trayectoria es lo que nosotros vamos a entender como una dimensión de nuestra vida, el curso que va a tener nuestra vida, algún curso, ¿listo? Por eso ese curso de vida pues, va a tener entonces unas dimensiones, la familiar, la profesional, ¿vale? Eso es para mí es trayectoria. Entonces, cuando yo tengo un paciente, escucho a alguien, yo lo primero que voy a empezar a hacer es identificar las distintas trayectorias que tiene, ¿vale? ¿De qué me habla, no? Entonces, empieza a hablar de la familia, voy a hacer una trayectoria familiar. Me empieza a hablar de su profesión, bueno, listo, eso sería trayectoria para mí. Igual lo complementan con la lectura. En esa trayectoria yo voy a estarme preguntando un poco si, por ejemplo, me está hablando de la profesión y en esa profesión me dice que lo despidieron, por ejemplo, y está atravesando una depresión, ese despido, ¿vale? Va a ser el punto de quiebre. Entonces, ¿qué sería para mí el punto de quiebre? Serían aquellas personas, experiencias, situaciones que cambiaron la trayectoria. ¿Listo? Cambiaron la dirección de la trayectoria. Es decir, que si disparamos un balón, nosotros podemos inferir si ese balón va en dirección a gol o no. Si alguien le mete la cabeza y le cambia la dirección, entonces tendríamos un punto de quiebre. Le cambio la dirección. O sea, el balón iba en una vía y alguien, pum, le cambió la dirección. ¿Listo? Entonces, cuando estamos escuchando a una persona, vamos también a estar atentos de qué personas, qué experiencias cambiaron esas trayectorias. Eso es de lo que me venía hablando. ¿Listo? Como puntos de ruptura. La transición, ¿listo? La transición sería para mí en la trayectoria, únicamente en la trayectoria, revisar los cambios de rol que ha vivido. Entonces, si estamos hablando de una trayectoria profesional, ¿qué cambios de rol ha tenido? De función. Entonces, primero digamos que fue psicólogo de niños y ahorita está como profesor en una universidad y luego, ¿vale? Los cambios y los roles que se están teniendo. ¿Listo? En la narración. Transiciones pueden ser, si yo, por ejemplo, pasé de estar en una relación, en un lugar, en un rol donde lo daba todo, ¿no? El otro es todo para mí, a ubicarme y entonces estoy haciendo una transición a estar soltero, puede ser una alternativa, puede ser una transición el cambiar de rol en sentido de ya no lo vivo como el otro es todo, sino que lo matizo un poco, ¿bien? Entonces las transiciones involucrarían esos cambios que vive la persona dentro de sus trayectorias. ¿Listo? El timing estaría con relación a qué fue lo que causó, qué estaba pasando a nivel social, político, económico, cultural, que me explica un poco esas transiciones en las que está y esos puntos de quiebre. Supongamos que empezamos a notar una mejoría y nos damos cuenta que esa mejoría en rendimiento, por ejemplo, se debe a una política que se empezó a instaurar. Esa es una política que es un punto de quiebre que se menciona. Entonces, no, me gané una beca de Colfuturo. Ah, bueno, ese es un punto de quiebre. Bueno, ¿qué estaba pasando en el país a nivel de timing que hizo, ¿no? Que fuera posible, viable,
esa beca Colfuturo. De pronto, años atrás, un año antes, no se hubiera podido dar, ¿no? Entonces, un poco entender que cada situación tiene su propio timing, su propio contexto, por decirlo así, su propia historia. No sé, ¿hasta ahí bien? Sí, señor. Bien. Ok, Profe, listo. Entonces, ahorita, bueno, el tiempo creo que no nos alcanzó para la revisión de observaciones. Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Listo? Y continuaríamos entonces la siguiente clase. La siguiente clase hacemos revisión de observaciones y vamos a empezar a introducir un cineforo, o sea, vamos a discutir un poco sobre ciencia y espiritualidad, entonces vamos a ver una película. Entonces, para que desde sus casas, pues, tengan sus palomitas, si quieren invitan a, pues, no sé, su amigo, su amiga, etc. Porque vamos a ver una peli, vamos a ver cine, sí, vamos a ver cine y vamos a tener un foro al final de la película. Entonces, yo creo que la parte de las observaciones la vamos a posponer un poco para que nos dé el tiempo, porque normalmente solo la película y el foro nos toma toda la clase. Entonces vamos a revisar las observaciones en 15 días aproximadamente y creo que después de eso ya tenemos parcial, ¿vale? Profe, pero las observaciones de lo de la clase pasada o sobre el video que vimos. Las observaciones de la clase pasada, ¿vale? Clase pasada y revisar un poco cómo están ustedes haciendo el registro de lo que dice la persona, ¿no? Ok, lo que acabo de decir, voy a repetirlo. Básicamente es, hoy deberíamos de haber podido revisar dos cosas. Entrevista, ¿cierto? Como técnica, es decir, ver cómo habían registrado ustedes. Y dos, observaciones, ver cómo están registrando sus observaciones. Como aprender un poco, revisarlo, retroalimentarlo. Hallazgos objetivos, hallazgos subjetivos respecto a lo que vemos y a lo que escuchamos. ¿Listo? Eso no lo alcanzamos a hacer hoy. Entonces lo vamos a hacer en 15 días aproximadamente. La próxima clase vamos, es decir, en una semana, vamos a concentrarnos en la película y vamos a hacer como un cineforo al final, ¿vale? O sea, vamos a discutir sobre la posición de ciencia o la posición de espiritualidad o religión, vamos a discutir un poco sobre eso. Y como en 20 días, más o menos, creo que tenemos ya el parcial, más o menos, ¿no? Puede ser que nos demoremos un poco más, pero pues como para que lo vayan como entrando en razón, ¿no? O sea, ya casi viene el parcial. No es el coco, no es que les vaya a ir mal ni nada, sino simplemente es como en términos cronológicos, 20 días, en 20 días aproximadamente ya empiezan parciales en las demás materias, ¿listo? Y en esta pues obvio, ¿listo? Eso en esencia, no sé si ya quedó claro lo que vamos a hacer. Sí, teacher, lo tengo claro. Listo, muchachos. Vale, entonces nos vemos ahora a las 2 de la tarde los que ven conmigo psicofisiología. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Que te vaya muy bien.